8:39 y vamos a darle la bienvenida, Fernando Carlos, al candidato presidencial Pedro Castillo, que está, ya creo que llegó a Chimbote, él nos lo va a confirmar para conversar con él. Está justamente en la carretera y nos está respondiendo la llamada de ampliación de noticias. Señor Castillo, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, mi estimada Mónica. Gracias a RPP para saludar a todo el país. Sí, estamos trasladándonos de Casma a Chimbote. Estamos en la carretera. Ojalá no se corte la llamada. Bueno, esperemos que no y esperemos confiar en que evidentemente pongamos atención en la necesidad de mejorar la conectividad, y eso es parte también del planteamiento en cualquier plan de gobierno. Señor Castillo, ayer lo hemos escuchado en una entrevista donde usted de alguna manera ha hecho un cambio, no sé si de estrategia o de fondo, en relación a varias afirmaciones. Por ejemplo, ha señalado que el único vocero que tiene Perú Libre en este caso es usted, y usted es el que va a responder las preguntas respecto a los cuestionamientos que pueden haber sobre un plan de gobierno que de alguna manera usted no reconoce, porque dice que hay otro plan de gobierno. Entonces, quisiera que nos explique bien el papel del señor Cerrón, que no es discreto, porque probablemente usted ha pedido ser el único vocero, pero hay varios alrededor de usted que han generado mucho temor. Entonces usted ha dicho que Cerrón no es vocero. Cuéntenos exactamente quién... Acá no hay ningún temor. Acá el pueblo está dando facultades y está dando la confianza a un partido y a una persona que es Pedro Castillo. Sí. Soy el único vocero por encargo del pueblo y por encargo también del propio partido. Acá no se ha cambiado, no hay ninguna hoja de ruta que hay que cambiar. Sí. La única ruta que ha estructurado es el pueblo peruano. En ese contexto nos ratificamos con el planteamiento inicial que hemos tenido en la primera vuelta. Sí. Lo único que hemos dicho es que el ideario de Perú Libre no contemplaba el tema de la pandemia, porque ningún partido político hasta el momento también su estructura de gobierno, su plan de gobierno tampoco lo tenía. Lo que hemos dicho que es que tenemos que ampliar el caso de la pandemia en este espacio, y por eso también habíamos convocado a los entendidos y estamos muy agradecidos a las personas que están comprometidas con el país. Pero yo lo que quería ir es un poquito más allá. O sea, el plan de gobierno sí habla de nacionalizaciones, habla de neutralizar de alguna manera la libertad de prensa, habla de cambiar un sistema, habla de muchas cosas que probablemente usted, al aterrizar en su respuesta, déjeme terminar por favor, al aterrizar en su respuesta ha moderado de alguna forma lo que usted está planteando al país, no solamente a los que votaron por usted, sino al país entero, ¿no? Sí, acá lo que tenemos que es ser claro. Yo creo que lo que ha habido en todo caso una intención de mediatizar alguna situación, de ver de qué manera quieren que se confunda al país. Nosotros somos respetuosos de todo el orden democrático, somos democráticos, somos personas de fe, y vamos a actuar bajo esta Constitución hasta que el pueblo la decida, le hemos dicho y lo volvemos a repetir. El tema fundamental que estamos planteando al país no es que estamos detrás de sus propiedades, de la riqueza que se ha generado como personas, como ciudadanos, nuestros hermanos peruanos. Lo que tenemos es que recuperar lo que se está llevando afuera del país, las grandes empresas transnacionales, por clamor popular del pueblo peruano. Sí, pero entonces, el asunto es el cómo lo van a hacer, ¿no? Porque obviamente ustedes no le pueden decir a una transnacional, bueno, invirtamos el tema, la utilidad es de esta manera y esto se queda acá. Hay un proceso y en ese sentido vamos a respetar al pueblo peruano, la voluntad en el marco de una nueva constitución a través de un referéndum. Si a través del referéndum dice el pueblo peruano, profesor Pedro, es necesario hacer una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente y que se revisen los contratos. Pero un referéndum tiene un camino constitucional y entonces hemos escuchado por otro lado que ese camino, digamos, lo van a atajar y lo van a cortar, cosa que no se puede si es que usted respeta las condiciones en las que estamos hoy en el juego constitucional. Después se puede cambiar, pero a través del juego constitucional. Por supuesto, tenemos que ser respetuosos de esa Constitución hasta que el pueblo la decida. Lo otro, lo que tenemos que hacer, si el pueblo te dice, ¿sabe qué es necesario? Revisar los contratos, vamos a hacer todo lo posible que el marco del diálogo, revisar estos contratos con las empresas transnacionales. Estamos hablando de la riqueza del país que ha salido por años del país.
Acá nadie está diciendo, ¿sabe qué? Se te va a quitar esto, se lo va a quitar lo otro, está subiendo el dólar por culpa de Pedro Castillo. Tranquilidad al aspecto financiero. Entonces, vamos a darle estabilidad jurídica a nuestros hermanos empresarios, a la empresa privada. Lo que tenemos que, hoy en día, lo que tenemos que hacer es recuperar los recursos estratégicos para darle a la empresa privada nacional para industrializar al pueblo peruano. Eso es lo único que estamos planteando. Buenos días, profesor Pedro Castillo. Usted ha dicho que quiere dar tranquilidad en el país y a la empresa para que nuestra economía pueda reactivarse y generar empleo. Y para eso usted ha insistido en que no ha tenido nunca vínculos con el terrorismo, sino que al contrario lo ha enfrentado como rondero en Chota, que fue la cuna de las rondas campesinas. La hemos enfrentado, lo seguimos enfrentando, no solamente lo hemos enfrentado siempre al terrorismo, la seguiremos manteniendo esta defensa por la tranquilidad del pueblo peruano y la seguiremos haciendo. Ser gobierno y ser presidente del Perú no me quita a mí esta voluntad y este vínculo que tengo con mis ronderos. Seguiré siendo rondero, a la vez siendo presidente de la República para defender los sagrados intereses y los derechos del pueblo peruano. Perfecto escucharlo con tanta claridad. Ahora bien, durante la huelga del año 2017, no sé si usted recordará, conversamos en varias oportunidades y le preguntamos si no estaba usted apoyado en esa huelga por maestros que eran miembros de Movadef y que aspiraban naturalmente a desembarcar a la dirigencia del SUTEP. Y hemos conversado en varias oportunidades aquí en RPP sobre eso y me llamó a mí la atención que usted nunca quiso en esas circunstancias, ya no estamos hablando sobre Chota y sobre ronderos, sobre conflictos laborales aquí en Lima. ¿Usted estuvo apoyado o no por elementos del Movadef durante esa huelga? Rechazo rotundamente esos vínculos que siempre han querido salir a la palestra, periódicos con grandes pantallas vinculando. El mismo señor Carlos Basombrío direcciona esas cosas y al final él solo se ha caído porque no ha podido demostrar. Por el contrario, ha encontrado un respaldo mayoritario no solamente de los maestros a mi persona, sino también de los ronderos, de las organizaciones, de los diferentes colectivos del país. Y eso es el resultado que el día de hoy tenemos en el pueblo, y a la cual agradezco a nivel nacional, porque primeramente rechazar este vínculo que se me han querido extender, y al final pues no ha funcionado el terrorismo que se ha venido dando. Ahora aparecen con otra cosa. A mí no me interesa las situaciones mediáticas, sino me interesa el país. Profesor Castillo, buenos días. Yo quería preguntarle, en estos momentos estamos nosotros con un tema terrible que es la pandemia. ¿Cuál es el punto o los puntos básicos de su plan de gobierno con relación a la lucha contra la pandemia, con relación a la vacunación? Este gobierno va a dejar una serie de contratos pactados, pero ¿cómo va a afrontar usted el tema de la pandemia, el tema de la atención en los hospitales, perdón, y sobre todo el tema de la vacunación, la llegada de más vacunas al país? Eso es algo que no se ha escuchado, sinceramente, de ninguno de los dos candidatos que ha llegado a la segunda vuelta, y quisiera que usted sea claro y específico. Nosotros ya tenemos un plan para afrontar no solamente la pandemia, sino para gestar, para posicionarse en el país, que más ya a unos años no muy lejanos, ¿sí? El Perú no tiene por qué estar mendigando una vacuna. Hay eminentemente profesionales que hay que gestar un centro de investigación en ingeniería biotecnológica en el país, con la finalidad de gestar nuestro propio desarrollo. No podemos intromisar, por respeto al gobierno de transición, no podemos decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tenemos que hacer porque le corresponde. Pero ayer lo escuché al ministro de Salud invitar a los candidatos a, a dialogar con ellos, porque eso tiene que tener un sentido de continuidad. El asunto está, profesor Castillo, que no se señala con claridad, primero, el plan mismo. Segundo, no se trata de intromisión, porque se trata, cuando usted habla en nombre del pueblo peruano, que además tiene matices, el pueblo peruano no es uno solo ni piensa de una sola manera, pero en ese sentido se tiene que hablar de continuidad. Ustedes, ¿qué cosa es lo que harían adicionalmente a lo que se está haciendo, más allá de señalar que se puede reforzar un intento o un esfuerzo peruano sobre el tema de la vacuna?
Bueno, más allá de lo que tenga el gobierno, me gustaría, si el gobierno hoy ve conveniente el ministro de Salud convocarnos. Ha hecho una invitación abierta. Ha dicho que los dos candidatos tienen esa Lo posibilidad. lo asumiremos inmediatamente y hablar un solo lenguaje. Entonces, si hay que fortalecerla, fortaleceremos, y si hay que corregir algunas cosas, es necesario corregirla, y hay que contribuir en este momento de la transición, también lo haremos. Creo que más allá de lo político, más allá de la campaña, está la vida, el derecho constitucional a la vida y a la salud del pueblo peruano. Claro, porque hay una serie de negociaciones que hay, ¿no es cierto? Van a seguir, todavía no se firman los contratos. El tema es que si se garantiza la continuidad de estas negociaciones, porque como bien usted dice, la vacuna es fundamental, todos lo decimos. Entonces, ¿usted nos garantiza eso? La continuidad en el tema por supuesto, de todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha avanzado hasta ahora. Todo lo que si sea, todos estos tratos, estos contratos, esta ligación que se ha hecho con otro país en el marco de una vacuna, si esa vacuna es de calidad, que se garantice al pueblo peruano, bienvenido. Nosotros estamos dispuestos, además estaremos ahí para contribuir, y también que nos escuchen también. Si hay algo que contribuir en este momento, la podemos hacer inmediatamente, porque ya nosotros también hemos adelantado con ciertas... Usted habló de una sorpresa, pero digamos, en relación a la pandemia no se puede hablar de sorpresas, ¿no? O sea, si hablamos de un afianzamiento eventual de un experimento que se viene estudiando en nuestro país, eso va a tomar su tiempo, pero mientras tanto sigue muriendo mucho más gente. Entonces, por eso es que yo creo que hay una exigencia que debe ser aquilatada por ustedes, ¿no? Yo me acabo de enterar por el RPP de que hay la voluntad por parte de este gobierno, lo asumiremos, ¿no? Voy a ver los nexos correspondientes para hablar con el ministro de Salud, o si es posible con el propio presidente de la República, al final de ver de qué manera salvamos al país. Lo que nosotros como partido y como propuesta en el marco de salud, lo que menos queremos es que ya no lleguen personas a la cama UCI, ¿no? Entonces, lo otro es ver de qué manera también contribuir el desplazamiento del personal médico ya a los domicilios. No esperar que en los hospitales vengan los enfermos, porque esperar que llegue a la cama UCI es garantizar... Bueno, el recurso humano es escasísimo y definitivamente tendrían que sacar de los hospitales para mandar a los domicilios. Veremos, y para eso hay... No solamente garantizar una vacuna y salir de la pandemia, hay cosas que hay que asumirla inmediatamente. Profesor Castillo, una pregunta. Ya que Mónica hizo referencia a este deslinde que usted ha hecho con el señor Cerrón en cuanto a la vocería, él en una oportunidad declaró de que la izquierda tiene que perpetuarse en el poder. ¿Usted es partidario de una reelección inmediata o indefinida? A ver, yo pienso que debemos agendar las grandes propuestas del país, más que temas mediáticos, ¿no? Son cosas que ni siquiera se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Ya. Eso, ¿no? Tenemos que ser respetuosos del marco democrático, ¿no? Si el pueblo decide de que ponernos al poder, ponernos al frente de la conducción de este país, lo haremos tal como la Constitución actual lo establece. Estamos siendo elegidos bajo esta Constitución. Y comprometerse, digamos, por escrito que en todo caso, si usted es elegido, salir exactamente el 28 de julio del año 26, porque usted tiene que comprender que hay dudas, más allá de papelitos. Muchísimos candidatos han firmado, gobiernos han firmado muchos papeles, y al final, digamos, por eso la desconfianza del país es una realidad, profesor. Usted lo sabe mejor que nadie. No podemos ir más allá de la confianza del pueblo peruano. A nosotros solamente nos elegirán solamente por el mandato que corresponde. Pero por eso hay una contradicción, pues, si no nos dice exactamente cuál es el papel que va a jugar el señor Cerrón, que además también ha sido autoridad y ha gobernado en Junín, donde además hay señales donde efectivamente no habría sido pues lo eficiente que señala. El señor Vladimir Cerrón tiene un papel y tiene un rol que asumir, como ¿cuál es? Encaminar la estructura orgánica del partido Perú Libre. Ajá. Y lo nuestro corresponde a la actividad política y en el marco de conducirlo en el país. El vocero y el que va a conducir el país no es el señor Vladimir Cerrón. Él tiene que asumir el trabajo orgánico y disciplinario del partido Perú Libre, y quien tiene que conducir el país es mi persona.
Sí, por otra parte, señor Castillo, usted ha tomado distancia ayer sobre el régimen venezolano, pidiendo incluso a Maduro que resuelva los problemas que ellos tienen ahí y que contribuya a que nosotros resolvamos los problemas generados en parte por algunos inmigrantes venezolanos acá. Pero ¿en qué experiencia de otro país se inspira usted para los cambios económicos y sociales que preconiza en el Perú? Más allá de pensar o ver el vecino, tenemos que empezar tenemos que ver la propia casa. Yo he encontrado en este camino, estos 2 días que he estado en Lima, he encontrado muchísimos profesionales idóneos, personas íntegras, personas para sacarse el sombrero que quieren contribuir no solamente políticamente, sino para poder profesionalmente, para sacar adelante la industrialización del país, el ordenamiento, la lucha por todos lados contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra la corrupción, contra tantos problemas, pero ahí no se le ha dado apertura a las organizaciones, a las personas que han estado en el anonimato. Este es un gobierno de apertura no solamente a la clase política, sino a todas las personas que el día de hoy están poniendo el pecho y los encuentro en cada paso. Anoche estábamos en Calma, se reunieron personas ahí notables, que son bastante personas idóneas, y así en todos los rincones del país, con la finalidad de poner adelante primero el país. Basta de carta, basta de copias, pero es importante de que más allá de juzgar a tal o cual país, si hace o no, o deja de hacer sus cosas, es problema de ellos. Resolvamos los problemas nosotros. Pero, yo convoco a través de Radio Programa, es una emisora responsable, que recuerdo cuando mi padre compraba las pilas y me hacía encender el rayito, en aquellos rayitos pequeños, decía, aquí en aquellos rayitos de Nacional, recuerdo, pon RPP, me decían, pon RPP, ahí vas a escuchar, vas a aprender. Yo tengo bastante respeto a esta emisora y por eso creo importante que ustedes ayúdenos a construir un país democrático, un país donde los recursos sean para los peruanos, demos tranquilidad al empresariado, hacemos el llamado a los micros y pequeños empresarios que van a tener un gobierno para no solamente la formalización, sino más bien a la empresa privada nacional, que vamos a dejar en manos de ellos para que no solamente industrialicen el país, sino una garantía, una garantía legal para que saquemos adelante, porque las personas que han sacado adelante y han hecho fortuna van a tener la seguridad jurídica, porque ellos han creado muchísimos puestos de trabajo. Entonces, no nos distraigamos. Sí, usted pide tranquilidad y evidentemente es algo que en este momento no hay en el país. Los agentes económicos, usted sabe, están sumamente nerviosos ante cualquier circunstancia que pueda pasar el 6 de junio. Esa es una realidad, el dólar sube, las empresas se preocupan, se piensa que hay una intención de atacar el sistema democrático. Y yo lo que quisiera preguntarle es porque están planteando algunas discusiones entre democracia versus comunismo. ¿Cómo se define usted? ¿Usted se define como un comunista? Porque esa es una definición que está en el ideario de Perú Libre también. A ver si lo retomamos. Yo ya lo había... Sí. Creo que está en movimiento, ¿no? Sí. Está pasando, me imagino, por algún lugar antes de llegar a la ciudad de Chimbote, que es lo que nos ha anunciado el señor Castillo, y queremos ver, vamos a ver si podemos retomarlo, porque es muy interesante, digamos, una conversación amplia, tranquila, respecto al candidato de Perú Libre para que nos pueda seguir contestando. Creo que ese es un punto importante que necesitamos todos y necesita también nuestra audiencia en RPP. A ver si podemos retomarlo. En fin, hay todavía preguntas que hacerle al profesor Castillo. Bueno, es importante, Mónica, también que haya hecho una referencia. Es cierto que uno tiene todavía dudas respecto a la política de salud, pero es importante que se hayan referido al tema de la pandemia, ¿no? A la lucha contra la pandemia, porque creo que ese era el tema ausente
en ambos candidatos, porque se han centrado en otros temas. Sí, en uno había unas cuantas líneas, en otro no había nada. Claro, ¿no? los famosos absolutamente nada, porque es un documento que fue hecho en febrero del año 20, un mes antes de que se oficialice la pandemia, y se presentó 11 meses después. Es una cosa completamente inédita que un plan de gobierno sea redactado en febrero para ser presentado en diciembre del año 20, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa, vamos al gran resumen de la hora y vamos a hacer todo el esfuerzo para poder retomar la conversación con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Ya regresamos.